Hola de nuevo. Este tema que vamos a ver el día de hoy forma parte de la última unidad, la unidad 5, y de hecho es el último tema que tiene que ver con software e interfaces virtuales. Lo vamos a ver ahora porque lo vamos a estar ocupando para crear el proyecto final de clase, de curso, y es mejor que de una vez empiecen a practicar con él. Vamos a ver algunos ejemplos básicos en esta clase y algunos conceptos. Entonces, la Vue, yo creo que ya muchos de ustedes están familiarizados o lo han usado en clases pasadas. Vamos a dar un repaso únicamente. Este software de la Vue inició su creación allá en 1983, una unión entre National Instruments y la Texas University. Y tiene una historia que pueden ver aquí. En el 86 surge la primera versión para Mac. En el 90 sale su segunda versión. En el 92 sale una versión para Windows y Unix. En el 94 sale la versión 3 y ya tiene unos toolkits que permiten hacer controladores PID o conexiones o DBCD, crear bases de datos, etc. En el 96 se crea la versión 4, ahora tiene una interfaz más amigable que la anterior. En el 98 sale la versión 5, ahora permite tareas de multilazo, servidores con interfaces virtuales, wizards, que son ayudantes para crear cosas, etc. Y sale una versión para Linux. En 2003 sale la versión 7, ahora tiene la Vue Express que permite desarrollar aplicaciones muy rápidamente. Y a partir desde el 2004 ya surgen versiones cada año. Ahorita estamos en la Vue 2020 me parece. La que yo voy a estar usando es la Vue 2018, entonces les sugiero que descarguen e instalen esa. Hay versiones estudiantiles, entonces pueden usar esa. ¿Cuáles son las ventajas de la Vue? Que nos permite conectar dispositivos, muchos de la marca la Vue y otros de terceras, compañías de terceros. Podemos crear interfaces virtuales muy rápidamente, es decir, poder controlar algo así como lo que ven en esta imagen. Conectamos, obtenemos datos, por ejemplo aquí tenemos una placa Mac Rio, MyRio, y tenemos aquí, al parecer son un acelerómetro, tenemos señales en X, en Y y en Z, podemos ver cómo aumenta una, se reduce la otra, o los valores, prender, apagar, todo en una pantalla hecho muy rápidamente y con conexión al mundo exterior por medio de los sensores. ¿Cuál es la arquitectura de la Vue? Es que cada programa creado va a recibir la denominación de Virtual Instrument o Virtual Interface, una interfaz virtual, y estas interfaces o estos programas que se hagan se pueden anidar unos dentro de otros, como unas subrutinas, pueden ser reusables. Tiene un entorno jerárquico, es decir, si un Virtual Instrument está compuesto de otros y este a su vez de otros, etc. La interfaz de usuario de la Vue tiene dos áreas. Una es el panel frontal, donde vamos a ver cuando se ejecute el programa, cuál es la interfaz. Es lo que tenemos aquí. Esto es el panel frontal y entonces aquí es lo que verá el usuario. Podemos tener gráficas como esta de acá. eh, Entornos gráficos de este tipo, es como de un termómetro, botones para meter variables, tipo reloj, este, perillas, etcétera, botones. Y tenemos el diagrama de bloques, que es donde se hace la programación. Entonces todo lo que se haga del lado izquierdo, en el panel frontal, realmente depende de lo que programemos en el lado derecho, el diagrama de bloques. Aquí por ejemplo se ve, tenemos un sistema de adquisición de datos, tenemos una salida de tipo plot, una gráfica, y varias conversiones de datos, etcétera, temporizadores. Entonces, de este lado programamos, de este lado tenemos la interfaz de usuario. Hay muchos toolkits y estos van creciendo, cada vez se hace más fácil o tiene más
más herramientas para programar en la Vue. Los más comunes es el procesamiento de señales, que permite realizar análisis en frecuencia y en tiempo de señales, o diseñar filtros. Tenemos el toolkit de diseño de control, que permite analizar el comportamiento de sistemas en lazo abierto, diseñar controladores en lazo cerrado o simular sistemas offline, online. El de creación y conectividad de bases de datos, que permite crear bases de datos locales y remotas como MSQL, Access, Oracle, etc. El toolkit de Data Logging y Supervisory Control. Para el monitoreo y control distribuido, este es muy útil en la cuestión del curso para hacer sistemas SCADA o interfaces humano-máquina. Capacidad para crear miles de etiquetas, para registros, capacidad para registro en bases de datos, administración de alarmas, eventos, redes, etc. Entonces tiene muchas utilidades y es por ello que es muy común y es muy famoso para el diseño de sistemas de instrumentación. Vamos a crear el primer programa, vamos a ver cómo se crea el primer programa. Básicamente lo que tienen que hacer una vez que esté instalado la Vue, ponen crear proyecto, van a crear un instrumento virtual en blanco. Pueden hacer eso, pueden poner control N para crear uno nuevo. Tenemos las dos ventanas, la ventana del panel frontal, la ventana del diagrama de bloques. Con el botón derecho sobre el diagrama de bloques aparecen los menús y aquí seleccionan los bloques que se quieran usar. Esto, he creado un video que lo van a ver más abajo. Entonces pueden verlo con más detalle. Básicamente lo que estamos creando aquí es un programa que permite introducir dos números, A y B, y que cree la suma y la resta. Entonces necesitamos aquí un control numérico, es el que nos permite meter números o variables, y un indicador numérico es donde sacamos los datos. Se colocan, van a aparecer en el diagrama de bloques y también en el panel frontal. Aquí vamos a realizar un cableado como el que sigue. Colocamos A, B, que son las entradas. Estos símbolos son de sumas y restas, que los sacamos colocando el botón derecho en el panel, en el diagrama de bloques. Seleccionamos numérico, seleccionamos add y numeric subtract, y vamos a obtener estos respectivamente, la suma y la resta. Aquí tenemos los controladores, los indicadores numéricos. Y una vez que esté armado, podemos colocarle aquí correr continuamente, que es un icono que aparece por acá, que tiene esta forma. Y ya podemos subir y bajar o cambiar los números aquí. Y entonces tenemos un programa que suma y resta valores. Ese es el primer programa. Más adelante está el video, entonces lo pueden ir haciendo paso a paso. ¿Cuáles son las reglas de los lenguajes gráficos? Porque en este caso ya no es un lenguaje que se ejecute de manera sucesiva. Por ejemplo aquí, ¿qué se ejecuta primero? ¿La suma o la resta? Realmente no sabemos, el programa se está corriendo continuamente. Depende de hilos, y entonces pudiera ser que estamos ejecutando primero la suma o la resta, pero eso al usuario realmente no le interesa mucho. Él va a ver que en cualquier momento que él mueva uno de estos, una de las variables, o cambie alguno de los números, va a ver de manera inmediata el resultado. Las reglas de los lenguajes gráficos, como es la Vue, es que ningún objeto entrega salidas hasta que no tenga disponibles todos los datos en sus entradas. Es decir, aquí no podríamos obtener A y B si no tenemos antes A y B listos y ya sumados para ser mostrados. Eso es lo que fija la secuencia de programación. Cuando hagan un programa relativamente largo o más complicado, deben de asegurarse que antes de pedir un dato en una salida, ya tengan datos en la entrada para obtener esa salida. Otra regla es que los nodos o funciones del diagrama de bloques ponen disponibles todas sus salidas solo cuando hayan terminado totalmente de ejecutarse en cada nodo o función.
lo que decíamos también tiene que ver con lo anterior. No podemos utilizar la salida de AB si antes no ha sido calculado y por tanto si antes no tenía los parámetros para calcular ese A y B. Entonces son las dos reglas que tienen que considerar, aunque son realmente obvias. Hay métodos abreviados útiles. Más adelante puse un video donde voy mostrando cada uno de ellos. Básicamente, control H, activa o desactiva ventanas de ayuda cuando estén armando sus circuitos o sus bloques. Hay una ventana que les dice cómo conectarlos. Por ejemplo, aquí, esta es la de la suma. Tiene dos entradas, X y Y, y la salida es X más Y. Entonces les indica cómo deben de conectarlos y dónde conectar cada una de ellas. El de control B, cuando borren algún elemento, van a aparecer cables aquí con una X, como que hay un error. Pueden seleccionar el cable y borrarlo con suprimir o ponerle control B y borra todos los cables que no estén bien conectados. Control E es para movernos entre ventanas. Recuerden que tenemos el panel frontal y el panel y el diagrama de bloques. Para modificar uno y otro, podemos ir rápidamente si ponemos control E. Entonces cambiamos de una ventana a otra. Si nos equivocamos, con control Z, como ocurre en la mayoría de los programas, podemos deshacer lo que hicimos. Control R nos permite ejecutar una sola vez el programa. Entonces podemos ir haciendo un debugging paso a paso o ver si funciona el programa con una sola corrida. Control F es buscar objetos cuando estamos buscando, por ejemplo, los controladores numéricos o los indicadores numéricos o las operaciones. Control F y le ponemos buscar si es que no lo encontramos fácilmente en el menú. Control W va a cerrar la ventana que tengamos activa. Entonces eso va cerrando, es común en Windows. Control T, esto es muy usado. Divide la pantalla en dos mitades, en el panel frontal y el diagrama de bloques. Entonces son los métodos más utilizados de la interfaz de labio. El ejemplo número 2 es crear una subrutina, es decir, un programa encapsulado que se puede usar en otro programa. Aquí, por ejemplo, pueden ver, se tiene un programa que está bastante complejo, que tiene diferentes componentes. Entonces podemos hacer que uno de ellos, o una parte, hacer un bloque, y aquí se fijan, tiene dos entradas, tres entradas y tiene una salida. Entonces todo esto podríamos meterlo dentro de un bloque o una parte más pequeña, meter esto dentro de un bloque y nada más configurar sus entradas y salidas. Entonces se vería algo así. Aquí, por ejemplo, tenemos un bloque que es de temperatura, tiene una variable de entrada que es mode y una salida que es temperatura. Entonces, fijan, ese bloque se puede usar así dentro del programa. Y a lo mejor ese bloque es este que tenemos acá, donde entra el mode y sale temperature, que ya no veo por acá, pero bueno. La idea es que eh, podemos simplificar los diagramas de bloques haciendo subrutinas. Un ejemplo, lo van a ver abajo igual en un video, es crear una pendiente de una recta. Ya saben que se calcula y2 menos y1 entre x2 menos x1. Arman el siguiente diagrama. Tenemos y2, y1, vamos a hacer aquí y2 menos y1. Y aquí x2 menos x1. Y aquí es la división de esto entre esto. Y obtenemos la salida, que es la pendiente. Esto que tenemos del lado derecho es el diagrama de bloques. Y lo que aparece aquí es lo que tendríamos en el lado izquierdo, es el panel frontal. Entonces, una vez que ya ejecutamos o que realizamos ese programa, lo ejecutamos, podemos cambiar o modificar el icono del programa. Podemos crear ahí un dibujo de cómo está
que nos identifique ese programa que acabamos de hacer. Eso se los muestro con detalle en un video más adelante. Podemos definir entradas, cada una de estas entradas, conectarlas con una de las entradas del diagrama de bloques que vamos a crear. Seleccionar diferentes patrones. Si tenemos, por ejemplo, dos entradas y una salida, podemos usar este. Tenemos una sola entrada, una salida, 4 entradas, una salida, igual aquí 4 entradas, una salida, etc. Estos son los patrones que podemos usar para crear bloques. Y podemos colocarle las propiedades al diagrama, a la subrutina que hagamos, colocar para qué sirve esa subrutina. Aquí aparece ya una vez que hagamos hecho el bloque, aquí aparece lo que hayamos colocado en la documentación del bloque. Hay que guardar esto, guardamos el bloque y podemos utilizarlo ya después en otro programa. Por ejemplo, aquí estamos creando un programa que ya nada más pide x2 y y2 y va a salir un valor numérico. Aquí tenemos x2, en vez de meter x1 metemos una constante, y2, en vez de meter y1 metemos una constante, y aquí vamos a meter el bloque que acabamos de hacer. Y le vamos a colocar además que esa salida, antes de que la saque, que la multiplique por una constante. Entonces este es el bloque que acabamos de crear y que podemos usar en otros programas más complicados. Entonces aquí podemos ver eso que les comentaba y la manera en que se puede crear. Como les comento, más adelante en otro video está la manera de hacerlo paso a paso.